Hechos 1:1. Bueno, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. Vamos a orar. Pónganse en pie, por favor. Lecturamos la palabra siempre. Se lee para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y gloria del Espíritu Santo que está presente. Dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Oramos. Padre mío, Dios de los cielos, te damos las gracias de todo corazón por este beneplácito, Señor Dios mío, que nos concedes una vez más de tomar tu palabra para poder aprender, Señor Dios mío, las instrucciones, los mandamientos, Señor Dios mío, que tú tienes para con tu pueblo. Permite, Señor Dios mío, que nuestro entendimiento se active, bendito Padre, para poder aprender un poco más y también, una vez aprendido, podamos aplicarlo en nuestra vida y podamos enseñarlo, porque esa es la voluntad tuya. Fortalece a tu pueblo en este día de vigilia, Padre mío, en esta primera vigilia, que no sea una vigilia más, Señor Dios mío, en este año 2026, sino que sea una vigilia del poder, una vigilia que marque, Señor Dios mío, nuestra vida, Padre mío, para bien. En esta hora reprendemos y cancelamos todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu hable a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. Primera pregunta: ¿cómo se llama el libro que hemos lecturado? Hechos. Hechos de los Apóstoles, dice. En realidad el nombre es libro de Hechos, sino que algunos le han añadido Hechos de los Apóstoles, cosa que no está correcto, porque si bien es cierto, el nombre correcto sería Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque fue el Espíritu Santo el que hizo, es el Espíritu Santo el que hace todas las cosas. Los apóstoles fueron usados, pero sin embargo se le atribuye a los apóstoles. Pero recuerden que aquí es importante que entendamos. Ahora, primera pregunta: ¿quién escribió el libro de Hechos? ¿Quién cree usted que escribió el libro de Hechos? Algunos lo atribuyen al apóstol Pablo, pero ¿será realmente el apóstol Pablo? A ver, pensando, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién escribió el libro de Hechos? ¿Y cómo lo prueban? Bueno, el libro de Hechos, Juan, no, se le atribuye a Lucas. ¿Por qué? Porque si usted ve ahí, él se empieza diciendo como, oh excelentísimo Teófilo, menciona a un personaje llamado Teófilo, que era su discípulo. El único libro en toda la Biblia que habla de este Teófilo está en el libro de Lucas. Ahora soy en Lucas 1:3. Lucas hace la misma referencia. Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. ¿Ustedes ven? Es el único que habla sobre esto. Por lo tanto, este libro de Hechos se le atribuye al hermano Lucas. Lucas no fue uno de los apóstoles, ¿verdad? No está dentro de los apóstoles. Ahora la pregunta es: ¿cómo aparece Lucas? Porque Lucas solamente se menciona 3 veces en toda la Biblia. Se habla de este personaje llamado Lucas. Vamos a ver, la Biblia, en toda la Biblia, aparece solamente en 3 versículos. Primero, en Colosenses capítulo 4, verso 14. Vamos a ver ya. Colosenses 4:14. Dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Entonces de ahí sabemos que Lucas no estuvo con Jesucristo. Él no vio, él no presenció al Señor Jesucristo, sino que él escuchó el testimonio del apóstol Pablo, porque Lucas se encuentra con Pablo y
Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo, una de sus cartas, de las cartas paulinas, y es ahí donde Pablo hace referencia. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y por qué le dice médico amado? Porque era el médico personal de Pablo. Recuerde que Pablo, si bien es cierto, tenía el poder de Dios y era ungido por Dios y hacía sanidades, pero también era humano. Y hermanos, cuando él está navegando en una de sus misiones, se encuentra con Lucas. Lucas no era un ignorante, era un médico. Él tenía conocimiento, tenía intelecto. Y él empieza a escuchar a Pablo, y Pablo es el que empieza a instruirlo. Otro pasaje donde se habla de Lucas es en 2 de Timoteo 4:11. 2 de Timoteo 4:11. Dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lucas estuvo bastante tiempo con el apóstol Pablo. Y es por eso que Lucas, después que él escucha al apóstol Pablo, todo lo que Pablo le manifiesta y le enseña, Lucas por su propia cuenta él empieza a investigar, porque él no era un ignorante, era un profesional, tenía conocimiento, sabía letra, y él empieza a investigar. Por eso que él escribe su libro de Lucas y relata también el libro de Hechos de los Apóstoles. En Filemón capítulo 1 verso 24 aparece por tercera vez este personaje llamado Lucas, que eran colaboradores del apóstol Pablo. Dice en Filemón 1:24: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. El apóstol Pablo destaca a Lucas como un colaborador fiel del apóstol Pablo. Entonces, recapitulando, ¿quién escribió el libro de los Hechos? Fue Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas, como le voy a repetir, él empieza a investigar y él empieza a ordenar la secuencia de eventos y nos trae este libro llamado el libro de Hechos. O sea, todas las cosas importantes que se realizaron cuando la iglesia, hermanos, recién estaba fundada. Por eso es importante que conozcamos estas cositas de antemano para saber dónde vamos a entrar y qué es lo que vamos a ver. Entonces queda claro aquí, ¿verdad? Ya está claro. Primero es Hechos del Espíritu Santo, no es Hechos de los Apóstoles. El libro se llama libro de Hechos. Algunos le han agregado Hechos de los Apóstoles, pero en realidad solamente en el original se menciona como libro de Hechos, que significa los actos importantes que realizaron. Es la tradición que han agregado en algunas Biblias Hechos de los Apóstoles, pero como vuelvo a repetir, es más Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que hizo todas las cosas. Bien, vamos a ver entonces, a estudiar este libro de Hechos hasta donde el tiempo nos dé. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo. O sea, quiere decir que Lucas ya había escrito un tratado. ¿Cuál era ese tratado? El primero, el libro de Lucas. Hechos es el segundo libro o el segundo escrito que Lucas hace. Por eso él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, y en Lucas, en el libro de Lucas 1:3, habla eso, ¿no? Entonces, no hay más que vuelta a darles. Lucas es el escritor del libro de Hechos. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque Jesús, lo que hacía en esta tierra, lo que él vino a hacer, es a enseñar y a hacer. Y el mismo patrón deberíamos tener nosotros. ¿Sabe cuál es el problema de los cristianos? A ver, ¿por qué un cristiano, hermana Fiorella, no retiene tanto en su mente? ¿Por qué se le hace difícil aprender? Es fácil cantar, pero ¿por qué se le hace difícil aprender Biblia? Tenemos solamente unos cuantos textos, no lo sabemos, pero ¿por qué se nos hace difícil retener la palabra? ¿Qué creen? ¿Por qué es que acaso no hemos nacido con inteligencia o con algún talento? ¿Qué creen? ¿Por qué muchos cristianos solamente se contentan con escuchar y no crecen? De todos nosotros que estamos en la iglesia, solamente son unos cuantos los que Dios abre las puertas para que Dios empiece a usar o llamarles a un ministerio, y los demás permanecen en el mismo lugar. ¿Por qué? ¿Será que Dios hace acepción de personas? ¿O cuál es el problema? El problema es que el secreto está en la enseñanza. ¿Cómo así? Nosotros aquí en la iglesia hemos dicho que la iglesia es una escuela, venimos a aprender. Y así como nosotros aprendemos, nuestro deber es también enseñar.
Porque una persona que no enseña, mira, en pedagogía se enseña a los docentes universitarios, los docentes de cualquier índole, que la mejor manera de poder aprender y que se nos retenga en la mente, cuando algo nosotros aprendemos, si lo que aprendemos nosotros lo enseñamos a otra persona, eso jamás lo vamos a olvidar. Pero eso no lo aplican los cristianos. Los cristianos, lo que se escucha, bueno, entra por un oído y sale por el otro. Por eso que no crece, no avanza. Jesús, dice la Biblia, que enseñaba. Y así mismo nosotros debemos enseñar. No solamente basta con que se predique un mensaje y ya quede ahí anotado en un cuaderno y se acabó. Hasta que usted no enseñe lo que ha aprendido, jamás se le va a quedar. Estará por unos días solamente en su mente, pero la mente es débil y frágil y se va a olvidar. Por eso el secreto está en enseñar. La vida completa de un cristiano es: primero aprende, luego vive lo que ha aprendido, para luego enseñar lo que ha aprendido. Tres cosas que tenemos que hacer. Usted jamás podrá ser usado por Dios si primero no aprende, porque nadie nace sabiendo, todos tenemos que aprender. Uno, entonces aprendemos. Dos, tenemos que vivir lo que hemos aprendido, o sea, aplicar a nuestra vida lo que hemos aprendido de la palabra. Porque si usted no aplica lo que ha aprendido, usted no tiene ningún derecho de enseñar si no aplica primero, porque si no sería un hipócrita, ¿verdad? ¿Con qué autoridad usted va a enseñar algo que usted no puede, lo está practicando? ¿Cómo yo le diría, hermano, diezme si yo no diezmo? Yo no podría hablar ni siquiera del diezmo si siquiera no estoy diezmando, ¿verdad? Entonces, tres cosas puntuales que nosotros los cristianos tenemos que tener. Primero, aprendemos. Luego, vivimos lo aprendido. Y tercero, enseñamos lo que hemos aprendido para poder crecer. Jesús hacía lo mismo. Dice que Él hacía y enseñaba. Por eso que el ministerio de Cristo se extendió. Verso 2 dice: hasta el día que fue recibido arriba. ¿Cómo así? ¿Cómo que fue recibido arriba? Pregunto, ¿de qué se está refiriendo? Hermana Ivonne, ¿a qué se refiere? El libro de Hechos se está relatando aquí. Recuerden, el libro de Hechos relata cuando Jesús se fue o antes que se vaya. ¿Qué relata el Hechos? A ver, ¿quién ha leído el libro de Hechos? ¿Todos han leído el libro de Hechos? ¿No han acabado de leer? Sinceramente, levante su mano. ¿Quién ha leído todo el libro de Hechos? Sinceramente, ¿eh? Uno. Dos no han leído el libro de Hechos. Y llevan como 20 años en la iglesia. ¿Por qué no nos queda? Porque no enseñamos. Ese es el detalle. Si usted enseñara, se le va a quedar siempre. Ese es el secreto, aprenda eso. Siempre. Ahora, el libro de Hechos relata todavía cuando Jesús estaba en la tierra. Después de haber resucitado, el libro de Hechos relata toda esa parte, cuando Jesús todavía estaba en la tierra. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo en la tierra después que resucitó? ¿Cuánto? ¿40 qué? 40 días estuvo. ¿Por qué? ¿Por qué 40 días? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 50? Tiene un porqué. Después lo vamos a ver ya. A ver, hasta el día que fue recibido arriba. ¿Dónde? En el cielo. Ya no está aquí en la tierra. Después dice de haber dado mandamientos. Mira lo que Jesús hizo. Él vino a la tierra a enseñar. ¿Y qué dio? Dio mandamientos. Un mandamiento es algo que se tiene que cumplir. Si nosotros no cumplimos los mandamientos, no podemos decir que somos seguidores de Jesús. Hasta que nosotros no cumplamos, no entenderemos cuál es el propósito o el plan de Dios para nuestra vida. Porque el Señor trajo mandamientos. Recuerden, en la Biblia hemos dicho siempre que hay, primero hubo leyes. ¿Qué más? Estatutos. ¿Qué más hay en la Biblia? Preceptos. ¿Qué más? Decretos. ¿Qué más? Ordenanzas. ¿Las ordenanzas quién las trajo? Las ordenanzas las trajo Jesús en el nuevo pacto. ¿Cuántas ordenanzas Jesús añadió? Santa Cena. ¿Qué más? Bautizo. ¿En el Antiguo Testamento alguien se bautizó?
Jesús trajo ordenanza. Entonces hay un conjunto de cosas, un mandamiento que nosotros tenemos que cumplir. Y estos mandamientos fue dado, dice, por el Espíritu Santo, ¿a quienes? A los apóstoles que había escogido. Porque recuerda, repito, ¿quién escoge? Es Dios. No, Jesús, de todos los seguidores que tenía, solamente escogió a 12. Había varios que seguían a Jesús. Lo seguían porque les había alimentado. Cuando ellos alimentaron, dice la Biblia, que jamás se habían sentido llenos. La vez que Jesús alimentó a los 4.000 y a los 5.000, la gente se llenó por primera vez. Usted puede comer, ¿no? Pero a veces está lleno, le falta más y quiere comer. Pero la gente, cuando comió en la alimentación, la gente se llenó, por eso que seguían al Maestro. Y cuando Jesús, de toda la gente que le seguía, escogió a 12. ¿Por qué escogió a 12? Porque recuerde que el que escoge es Dios. Dios el que da los ministerios. Efesios capítulo 6 habla sobre, hermanos, los ministerios, que solamente es Dios el que da los ministerios. Apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Dice ahí a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, porque en el Evangelio se parece. El Evangelio no es color de rosa, ustedes lo saben, ¿verdad? El día que nos convertimos, recién el diablo va a empezar a atacarnos, recién sabemos quién es el diablo. Por eso que a veces se levanta tu esposa, tu esposo, tus hijos, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el Evangelio se parece, el Evangelio no es color de rosa, porque muchos evangélicos dicen, ven al Evangelio y tu vida va a ser diferente, todo va a ser bonito. Y es una gran mentira. El día que uno se convierte de verdad, si se convierte de verdad, el diablo va a tratar de destruir. Entonces, el Evangelio no es el Evangelio de rosa que mucha gente lo pinta. Hay padecimiento. La Biblia es clara. Si del árbol verde hicieron lo que hicieron, que es Jesucristo, ¿cuánto más será de nosotros? Y es más, la Biblia dice, el discípulo no es más que su Señor. Si al Señor le hicieron eso, ven el Señor que lo hicieron, lo latigaron, lo escupieron, lo crucificaron, lo mataron. ¿Qué van a hacer con nosotros? No esperemos menos. Nos van a acontecer un montón de cosas y nosotros no tenemos por qué quejarnos, porque ya Dios nos avisa en su palabra que aquí va a haber mucho sufrimiento, pero es el único camino que lleva al cielo. Dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, porque Jesucristo resucitó y los judíos no quisieron aceptar, pero Jesucristo resucitó y estuvo en la tierra por 40 días para que la gente viese que Él estaba resucitado y para que la gente no diga que era mentira, porque ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo desapareció al tercer día de la tumba, los sacerdotes empezaron a contaminar a la gente diciendo que sus discípulos sacaron el cuerpo y lo llevaron a otro lado. Hasta el día de hoy se escucha esa teoría, que le sacaron el cuerpo para que diga que se cumplió lo que Él había profetizado. Pero la Biblia dice que Él resucitó, porque todo el mundo supo que lo crucificaron. Y cuando Él resucitó y estuvo 40 días, la gente lo vio. Entonces, para que haya una evidencia de que realmente era el Hijo de Dios. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de resucitar Jesucristo, ¿qué hizo? Siguió predicando, porque el que es de Dios no para de predicar. Verso 4. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Por qué? Porque, recuerden, Jesús vino ¿a quién? Jesús, cuando vino al mundo, ¿a quién vino? ¿Vino a todo el mundo? Jesús vino a Israel, específicamente al pueblo judío. ¿Por qué decimos el pueblo judío? Porque Israel ya no existía, solamente había quedado el pueblo judío. Había 12 tribus, recuerden, había 12 tribus, se partieron, dividieron en dos grupos, Judá y Benjamín. Benjamín era pequeño, por eso se decían judíos, e Israel, las otras 10 tribus. Pero las 10 tribus se habían olvidado de Dios y Dios los entregó hacia los siglos. Y fueron esclavos, desaparecieron, fueron exterminados. Solamente quedaron los judíos. No, que Dios tuvo un remanente de cada tribu, sí hay un remanente, pero desaparecieron. ¿Okay? Por eso dice la Biblia que, bueno, Él vino a los judíos. Ahora, en el verso 4 dice, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Jesús murió en Jerusalén. Ahora les pregunto, ¿por qué el Señor no ordenó que se vayan y esparzan el Evangelio?
Porque el Evangelio no se esparce porque nosotros queramos hacerlo. Recuerden, tiene usted que ser dirigido por el Espíritu Santo. Aquí le dice, hasta que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Verdad? Nadie puede predicar si el Espíritu Santo no está en él. Usted puede hacerlo humanamente, pero para que una persona te escuche, para que una persona sea tocada a su corazón y la palabra que sale de tu boca parta su corazón y traspasa su corazón, el Espíritu Santo tiene que estar en medio. Entonces Jesús sabía eso. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? Que se quedaran todavía ahí. No era tiempo todavía de salir. ¿Hasta qué? Hasta que sean investidos de lo alto con el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, la primera tarea de cada cristiano es buscar el Espíritu Santo. Si no hay manifestación del Espíritu Santo, no podemos anhelar, hasta yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No. Lo primero que una persona debe buscar, un cristiano debe buscar, es el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Mucha gente quiere no tener un cargo, quiere tener un ministerio, pero si no hay el Espíritu Santo es en vano. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Es en vano lo que hagamos. Puedes tú construir una iglesia, puedes hacer una campaña, puedes hacer esto o aquello, pero si el Espíritu Santo no lo dirige, es todo en vano. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Juan el Bautista está hablando. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esperaron todavía. Jesús estaba todavía dándole las últimas ordenanzas. Pregunta: ¿el Espíritu Santo vino cuando Jesús estuvo con ellos? Recuerda que 40 días Jesús estuvo después de haberlo citado. El Espíritu Santo vino ahí. En los 40 días vino el Espíritu Santo. Después que Jesús subió, el Espíritu Santo no podía venir porque Jesús todavía está en la tierra. Jesús se fue y envió. Él lo dijo: no, enviaré al Consolador. ¿Cuándo llegó? Cuando Jesús fue llevado al cielo, el Espíritu Santo vino. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Ese día fue que vino. Ahora la pregunta es, a ver, eso quiere decir que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. ¿Y qué pasó con el Espíritu Santo después de Pentecostés? Porque he escuchado a mucha gente que dice: Espíritu Santo desciende, ven. ¿De dónde vas? La gente, algunos cristianos tienen la idea equívoca de que el Espíritu Santo está en el cielo. El Espíritu Santo no está en el cielo. El Espíritu Santo está en la tierra y habita en el corazón de cada cristiano que se ha arrepentido de verdad. Está mal la frase de decir: desciende Espíritu Santo o baja. No, Él no va a bajar, Él ya bajó hace 2000 años. Está en la tierra, aprenda eso. ¿Ya? Lo correcto sería decir: Señor, entra en mí, o mora en mí, haz morada en mí. Eso es lo correcto, pero no decirle Espíritu Santo baja, porque irías en contra de la palabra. ¿Y esa canción que sale? Está mal, porque no conocen Biblia. Por eso les digo, hay muchas, no es la única canción, hay muchas canciones, ¿no? Por ejemplo, Jesús no ha muerto, es un misterio reconocido. Decir que Jesús no ha muerto, eso es una herejía. ¿Por qué? Porque Jesús sí murió, ¿no? Una cosa es: Jesús no está muerto, Él está vivo. Pero la frase es: Jesús no ha muerto, y eso está mal. Hay muchas canciones que están fuera de la Biblia. Por eso que para todo uno tiene que usar la palabra, tiene que pasar por la palabra. Esa pequeña frasecita nada más: Jesús no está muerto, o Jesús no ha muerto, perdón, eso lo abre la puerta al diablo, abre puerta a espíritus de error. El diablo, hermanos, es astuto, y mucha gente es contaminada por cosas insignificantes que mucha gente ni siquiera se da cuenta. Si Jesús no hubiese muerto, no hubiese, hermano, nada, no hubiese salvación. Jesús tenía que morir para darnos una oportunidad de entrar al cielo. Bien, volviendo, a ver, verso 5. Vamos, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido se preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sus discípulos estaban obsesionados. Ellos querían, porque había una promesa en el antiguo pacto, había una promesa que el Señor, cuando el Mesías vendría,
cuando el Mesías llegara, ese Mesías que era el ungido de Dios, haría que Israel sea la primera nación y gobierne en el mundo entero. Entonces todos pensaban que Jesús iba a hacer eso, y Jesús no iba a eso. Jesús va a hacer eso, lo va a cumplir en la segunda venida. En la primera venida Jesús no iba a hacer eso. En la segunda venida se iba a cumplir lo que los profetas habían profetizado, ¿no? Que Él pondría a Israel en lo alto. Por eso que los discípulos le preguntan: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era el tiempo. Ellos o sea, a ver, hay cosas que nosotros no sabemos y nunca vamos a saber. Dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29, dice: las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Por eso que muchas veces hay cosas que no se pueden responder. Porque alguien te puede preguntar: si Dios no somos nosotros, ¿quién hizo a Dios? ¿Cómo se creó? Son preguntas que no se pueden responder, que un día las revelaremos allá en el cielo. Dios nos revelará allá en el cielo. Ahora, cuando le hacen esta pregunta, Jesús le responde: no les corresponde a ustedes saber las razones. Jesús le da un consuelo, el verso 8. Pero dice: recibiréis poder. El Espíritu Santo se conoce como power, el poder de Dios en la vida de cada persona. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. De que esta frasecita toman los testigos de Jehová para decir que ellos son la religión correcta. Pero aquí yo pregunto: ¿hace referencia al testigo de Jehová, el Padre? ¿O quién está hablando aquí? ¿Quién dice me seréis testigos? Cristo, ¿verdad? Jesús. Entonces la respuesta correcta es testigos de Cristo. Ellos lo han puesto testigos de Jehová. Y aquí Hechos 1:8 no habla de testigos de Jehová, habla de testigos de Cristo. Desde ahí ya está mal. ¿Por qué? Por desconocimiento hacen eso. Pero aquí sería la frase correcta: es testigos de Cristo. Porque Jesús es el que está hablando. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto mucha gente lo toma así nada más literal, pero esto tiene una referencia, tiene un significado. ¿Por qué Jesús le dice primero aquí en Jerusalén? Es que hay un orden. Para poder predicar hay un orden. Primero, tu hogar. Mucha gente quiere ganar el mundo, pero su hogar está perdido y no se puede hacer nada. Primero tu Jerusalén, que es tu casa. Repito, mucha gente quiere evangelizar afuera, pero si su casa está perdida, alguien de afuera te dirá: ¿quién predicas a mí? Predica a tu mujer, predica a tus hijos. Te pueden hasta avergonzarse. Pero como Dios es sabio, dio la orden. Primero tu Jerusalén, tu hogar. Luego hay un orden. Luego toda Judea. O sea, desde adentro hacia afuera. El problema de la gente es que cambia por fuera, pero no cambia por dentro. Pero Jesús mandó desde adentro. Primero tu casa, luego tus vecinos. ¿Entienden? Por eso siempre les decimos: tu comunidad, tus vecinos, les das su tratado, les predica, les das una Biblia, le has regalado Biblia. Sería bonito que un cristiano regale Biblia a sus vecinos, te regala esta Biblia, porque es la orden. Antes de que Dios te pueda sacar afuera, primero hay que ir en orden. Por eso que la Biblia dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. Uno quiere hacer muchas cosas que aparentemente van a estar bien, pero no están bien. ¿Por qué? Ejemplos, hemos puesto un montón de ejemplos. A ver, alguien puede decir ejemplos en la Biblia que aparentemente eran buenos, pero Dios los tomó como malos. Hay un montón. Saúl, por ejemplo. Saúl le dio una orden. La orden era matar a todos sus enemigos, incluidos los animales. Y Saúl se dejó los animales más gordos para sacrificar los holocaustos a Jehová. Y Dios le dijo: no. Se complace Dios del holocausto de becerros engordados, más que se haga la voluntad de Él, que se cumpla su voluntad. Aparentemente era algo bueno. Saúl quería hacer algo bueno, ofrecer el holocausto con los sacrificios,
de sus enemigos, pero estaban contaminados. Y Dios no puede usar algo que está contaminado, porque Dios es santo. Entonces su pensamiento, él era el rey, no era un ignorante, era el rey. Estaba mal. El otro ejemplo es el ejemplo de Usa, es un ejemplo clásico. Cuando el arca iba a caer al suelo, él puso la mano para que no se caiga. Y Dios lo mató, porque él no podía tocar el arca. Porque la orden era que solamente los levitas podían cargar el arca y los sacerdotes, nada más. Nadie puede. Y hay un montón de ejemplos. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia manda, primero desde adentro hacia afuera. Porque si no, el diablo nos va a avergonzar. Mucha gente empieza desde afuera, ¿no? Pero no se puede saltear el orden de Dios. Jesús fue claro. Dice, y me seréis testigos primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y luego en el fin del mundo. Hay un orden, y si nosotros no cumplimos ese orden, entonces estamos en contra de la palabra. Por eso es que pasamos un montón de problemas, porque no cumplimos el orden. Primero es de él. ¿De qué nos vale ganar el mundo entero si al final perdemos nuestro hogar, nuestra casa? Los varones, por ejemplo, somos responsables de nuestro hogar, de nuestra esposa, de nuestros hijos, somos responsables. Que si bien es cierto la salvación es personal, claro, la salvación es personal, pero la cabeza, que es el varón, es responsable. Dios también le llamará fuerte. Así que los varones tienen una carga bastante grande, somos responsables. No está diciendo, te está diciendo que hagas, que prediques a tu hogar primero, a tu familia. Una vez que tú le predicas y ya no quieren oír, ya tú puedes seguir extendiendo, pero tú no puedes, cuando te convertiste en leer la Biblia, ya ir a predicar. Yo quiero predicar no sé, en tal campaña, predicar afuera si primero no has predicado a tu familia. Una vez que ya has predicado el evangelio a toda tu familia y ya cuando ellos no se quieren convertir, ya tú ya cumpliste, te vas expandiendo. Porque nosotros no somos los que convertimos a la gente, es el Espíritu Santo. Y ahí viene la otra parte de lo que dice Belina, ¿no? Ahora, Belina podría decir, bueno, ya le prediqué a mi esposo, ya no quiere saber nada, entonces, bueno, ya me entiendo, ya cumplí. Eso es una parte bien, sí y no. ¿Por qué? Porque mira, su esposo no se va a convertir porque Belina le predique. Su esposo primero se va a convertir primero por su testimonio, ¿no? Imagínate, no lo trata bien, no lo atiende, o no lava, no hace las quehaceres en su casa, no lava, no cocina. Entonces, esas cositas se llaman testimonio. Entonces, ¿cómo uno lo vas a ganar si tú no estás haciendo? Ese es uno. Dos, ¿cuántos ayunos has hecho por tu esposo? ¿Cuántas horas por tu esposo? ¿Cuántas vigilias has hecho exclusivamente por tu esposo? O sea, todas esas cositas tenemos que cumplir para luego decir que ya no podemos extender. Si no lo hacemos, entonces no podemos entrar con cariño, porque esas cositas influyen. La Biblia dice que hay que dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, imagínense que yo le voy a decir, esposo, vamos a la iglesia, si yo reniego en la iglesia, en la casa. Imposible, no se paro peleando, paro discutiendo. Jamás va a querer irse, por más que le predique. Entonces, o sea, hay muchos factores que tienen que terminar, pero el parámetro que Jesús da empieza de adentro. Porque si tú no empiezas de adentro, el diablo te va a avergonzar. Uno, el diablo te va a avergonzar. Dos, estás en contra de la palabra. Y tres, que es lo peor, mal testimonio. Bien, avanzamos. Verso 9, estamos en el verso 9, Hechos 1:9. Están mirando a través del canal. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó en sus ojos. Jesús, mira, de la misma manera que Jesús subió, dice, él no subió en una nube, él fue levantado y una nube arriba lo recibió. Es el mismo parámetro que va a ser en el arrebatamiento. La gente va a subir y en una nube el Señor nos va a estar esperando. Lo mismo que pasó con Jesús. Esto es un previo lo que va a acontecer en el arrebatamiento. Y una nube que le ocultó de sus ojos. Verso 10. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron juntos a ellos dos varones
con vestiduras blancas. ¿Quiénes eran? Dice que Jesús estuvo con los 12, los llevó al monte de los olivos. Jesús les dio las últimas instrucciones. Cuando Jesús acabó de dar las últimas instrucciones, Jesús fue levantado. Y ellos lo vieron ese día. Ellos vieron cómo Jesús fue levantado. Y llegó hasta arriba, vio una nube y la nube lo tapó y se lo llevó. Cuando ellos vieron que la nube desapareció, 2 varones con vestiduras blancas se les aparecieron. ¿Quiénes eran? No dice Elías. Eran ángeles. Pregunto, ¿tenían alas? ¿Los ángeles tienen alas? ¿Quiénes en el cielo tienen alas? ¿Cuántas alas tienen los serafines? 6 alas, Isaías lo dice. En el cielo, ¿cuál es la jerarquía? A ver si se acuerdan. En el cielo, ¿cuál es la jerarquía? Ángeles, ¿qué más? Arcángeles, querubines. ¿Cuál es el rango más alto? Los serafines. Están por encima de los querubines. Satanás, ¿qué fue? Un querubín. O sea que en el cielo hay gente más poderosa que Satanás. Claro. Hay más poderosos que el diablo. Por eso que jamás habrá una lucha entre el diablo y Dios, jamás. Es imposible. La lucha entre el diablo y nosotros, la iglesia, esa es la pelea que siempre va a haber. Dios, aprenda eso. Si Dios quisiera, es que el diablo es un peón en todo el tablero de ajedrez. Tiene que cumplir una función. El diablo está para a nosotros demostrarnos si realmente vamos a ser buenos cristianos o no, si realmente somos fieles o no. El diablo es cierto que nos odia, nos quiere destruir, pero cumple una función. Dios no lo desaparece, no lo destruye. ¿Por qué? Porque sin diablo nosotros nos podríamos hasta desviar. El diablo cumple una función. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Me quedé en verso 11, ¿no? Y los cuales, dice también, le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. A ver, repito, Jesús se levantó, llegó hasta la nube y la nube lo llevó. Y dice ahí los ángeles: así como Él fue llevado, así también lo veréis. Porque la Biblia dice que Jesús vendrá hasta en las nubes, arriba, no vendrá a la tierra. En una nube vendrá, nos esperará, la iglesia será levantada. ¿Quién le va a levantar a la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por eso que ¿se acuerdan en el mapa escatológico que les mostré? Yo puse 3 flechitas que suben y 3 flechitas que bajan. ¿Quiénes son los 3 flechitas que suben? ¿Quién sube en el arrebatamiento? Son 3 los que suben. ¿Quiénes son? Los muertos en Cristo, 1. Los que han sido transformados, no los que han quedado, los transformados, 2. ¿Y quién más? El Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo lleva a la iglesia arriba, hasta las nubes, y se va. Alguien me dijo: pero el Espíritu Santo no se va a ir. Sí se va a ir. Me hizo un teólogo una pregunta: pero si el Espíritu Santo se va, ¿cómo van a profetizar? Me dijo los 2 testigos. La respuesta es sencilla: de la misma manera que profetizaron en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Jehová venía sobre el profeta profetizaba y el Espíritu nuevamente retornaba al cielo. Dios, no hay otra manera. Por eso que en el día del arrebatamiento, la maldad en la tierra va a ser, usted no tiene ni idea. Si ahorita nada más como está en los asaltos, los sicariatos, la maldad va a ser tan terrible. ¿Por qué? Porque no va a haber Espíritu Santo. Lo que detiene la maldad en el mundo es el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo levanta a la iglesia, por eso que dice la Biblia en Apocalipsis, que los propios padres entregarán a sus hijos, el esposo entregará a la esposa. O sea, ¿cómo es posible que antes amándose, siendo de la misma familia, se entreguen? ¿Por qué? Porque el amor no va a haber, va a desaparecer. La Biblia dice que se van a comer entre ellos, o se van a matar entre ellos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no va a estar. O sea, van a ser años terribles cuando la iglesia sea levantada. Continuamos. Verso 12.
Entonces volvieron, ¿sí están todos? Ya. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, estaban los 12 apóstoles, ¿ok? Y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, mira, como en la iglesia, el panorama de la iglesia primitiva. Verso 14, ese verso debe pintarlo en su Biblia. Todos estos perseveraban, estaban unidos, tenían un mismo pensamiento. Ahí no había pelea, ¿por qué? Por eso que la iglesia creció. Cuando no hay unidad, no hay nada. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo ellos se unieron? ¿Cómo es que ellos permanecieron unidos? En oración. La oración es el secreto que une los corazones, porque cuando uno ora, uno empieza a humillarse, y cuando uno se humilla, Dios quebranta el corazón, ¿verdad? Y nos hace tener paz en nuestro corazón, y nos hace amarnos entre nosotros. El secreto de la iglesia primitiva era la oración, pero una iglesia que oraba. Ellos oraban en la mañana, ellos oraban en la tarde, ellos oraban por la noche. Iban a la iglesia, dejaban sus quehaceres e iban a la iglesia a la hora, dice la Biblia, a la hora de la oración. Subía Pedro y Juan, subían a la hora de la oración. ¿Cuántas veces oraban al día? ¿Cuántas veces oraban al día? 3 veces, no oraban 3 veces y más. La Biblia habla de la hora tercera, la hora novena, 6 veces. Vamos a ver más adelante. Imagínense, ¿cómo que 6 veces oraban? Daniel oraba 3 veces al día. La iglesia primitiva oraba 6 veces. Subía a orar, o sea, su común era la oración. Por eso que el evangelio se expandió. Pero hoy la gente no ora, la verdad, ¿no? La gente de este tiempo no ora, ¿no? Tienen tiempo para todo, tiempo para trabajar, tiempo para chismear, tiempo para ver la televisión, estar en redes sociales, pero no hay tiempo para oración. No hay tiempo para oración. Por eso que la condición espiritual de la iglesia, que no tiene oración, entonces no tiene autoridad. La oración es importante. ¿Y por qué no hay voluntad? Tiempo hay para todo. La Biblia dice que para todo hay tiempo. Sigamos. Perseveraban en la oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus, de nuevo, y con sus hermanos. Es que María tuvo más hijos. Hechos también lo dice. Estaban los apóstoles, sus discípulos, y declara, y sus hermanos. María, su madre, con sus hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántos? ¿La Biblia dice o no dice? Sí sabemos. Sabemos que son más de 6. No sabemos exactamente, pero sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona el nombre de los 4 varones. Da nombre, 4. Y dice, y sus hermanas. Hermanas son más de 2. 4 más 2, 6. Más de 6 hijos tuvo María aparte de Jesús. En ese entonces la gente tenía 12 hijos. Era normal, 12, 14 hijos. Era normal tener. Ustedes dicen, pero el día que su hijo, su único hijo crezca y se vaya, ¿quién les va a ver a ustedes? ¿Por qué la Biblia dice, escucha, la Biblia dice, a ver, presten atención. ¿Por qué la Biblia dice, bienaventurado el joven que llenó en su juventud su aljaba de hijos? En su vejez no tendrá temor. Porque a veces los hijos, tú los crías bien, pero tú no sabes más adelante cómo van a ser. Puedes criar un hijo bien, pero viene una mujer, la mujer, tú no has visto en un caso, ¿no? Una mujer ahora toma más control que la mamá y uno deja incluso a su madre. Eso pasa. Ahora, ¿qué pasa? Ponte un caso que tu hijo muera, ¿quién te va a enterrar? El que la Biblia no dice en vano, bienaventurado el que llenó su aljaba de hijos. Es que la Biblia es perfecta.
¿Por qué dice la Biblia, desde el Génesis dice, multiplicaos, llenad la tierra? Esa era la voluntad de Dios. La planificación jamás ha sido la voluntad de Dios, es la voluntad del diablo. Eso es un tema que no vamos a estar ahí, pero recuerde eso. Mire, en el tiempo antiguo, no tener hijos era una maldición. ¿Por qué cree que Ana lloraba tanto? Porque eran despreciadas. Las mujeres que no tenían hijos eran insultadas, despreciadas como mujeres que eran pecadoras. Dios les había castigado. El peor castigo, no tener una descendencia. Por eso que hay que pensar bien. Bien, sigamos. Verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. ¿La iglesia con cuántos empezó? La iglesia primitiva con cuántos empezó. ¿Cómo yo puedo decir, por ejemplo, hay un hermano que tiene su obra, ¿cómo puedo decir que él tiene una iglesia? ¿Cuántos tiene que tener en su congregación para decir que es una iglesia? 12. Porque Jesús empezó la iglesia con 12. Si no hay 12, no es una iglesia. Y esto suena un poco, para muchos les duele esto, pero es una realidad. La iglesia se empieza con 12. Si no hay 12, es una célula. Es un culto bar, pero no es una iglesia. Pero eso nos enseña porque mucha gente va a quedar prácticamente sin un pastorado, porque no puede haber pastor sin ovejas. Hay muchos pastores que dicen que son pastores, pero sin ovejas no. El pastor llega a ser pastor porque tiene ovejas. Si no hay ovejas no puede ser pastor. Con esta característica un montón quedarían talados, pero nadie quiere tocar esto porque va a herir la suscibilidad de muchos. Pero la realidad es que la iglesia empezó con 12. 12 es el número que el Señor estableció. 12. Después de los 12, ellos crecieron. ¿Cuántos de los 12 crecieron a 70? Y la Biblia lo dice, ¿no? De los 12 fueron 70, porque el Señor los mandaba de 12 en 2. 70. Después crecieron. Cuando Jesús se fue, ya no eran 70, eran 120. O sea, los discípulos fueron creciendo. Una cosa es discípulo, otra cosa es apóstol. Los apóstoles eran 12, ahí empezó la iglesia. Ahora, mira, dice, estaban reunidos 120 en número, y dijo, varones hermanos, el apóstol Pedro, bueno, se equivocó. ¿Por qué? Vamos a ver. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Ahora, verso 18. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Cómo murió Judas? ¿Cómo murió Judas? Se ahorcó, dicen los evangelios. Pero aquí Hechos, Pedro dice otra cosa. Dice que cayó de cabeza, se reventó por la mitad y su cerebro salió, se derramaron sus entrañas. Pero los evangelios dicen que Judas se ahorcó. Esta es la primera contradicción. En internet hay 120 contradicciones de la Biblia, pero no es una contradicción. No me entiendes. Claro. Esto se puede explicar fácil. Judas adquirió una parcela de tierra que compró con unas 30 monedas de plata. Estaba justo en un peñasco. Él se alcó del árbol en el peñasco, se ahorcó, afirman los evangelios. La soga se rompió y cayó al peñasco. Y por eso que se dice Pedro que se reventó la cabeza y sus entrañas salieron. Y la Biblia no se contradice, porque la Biblia es perfecta. Pero cualquiera que no lee Biblia, ahí no va a saber qué hacer. Pero la Biblia es perfecta, no hay contradicción en la Biblia. La gente no la entiende, que es otra cosa. Con los 30 monedas que compró. Bueno,
Dice, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Azeldam, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Está hablando del apostolado que él dejó. Porque Judas, recuerden, Judas era apóstol y tome otro su oficio. Bueno, Pedro, presten atención, ya vamos a acabar ya. Pedro quiso hacer algo bueno también. Pedro quiso hacer algo bueno. ¿Qué quiso hacer? Pedro quiso cumplir lo que Salmo decía. No, que tendría que haber otro que cumple, porque habían quedado solamente 11. Y Pedro quiso poner a otro. Pero Pedro, ¿hizo bien o hizo mal? Hizo mal. ¿Por qué? Porque el ministerio no lo da otro apóstol. El ministerio no es entregado por un pastor. El ministerio es entregado por Dios. Y Pedro escogió y se equivocó. Ahora, ¿por qué? Pregunta, presten atención. ¿Por qué? Pero, a ver, usted me dirá, pero Pedro era apóstol, tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué se equivocó? Es que Dios lo permitió. ¿Saben por qué Dios lo permitió? Para que el hombre entienda que nosotros, a pesar de que seamos apóstoles, profetas, pastores, somos humanos y tenemos errores y nos equivocamos. Puede ser profeta, puede ser apóstol, pero nos equivocamos. El único infalible es Dios. Por eso que Dios lo permitió. ¿Okay? Pero no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes ven que más adelante vamos a ver que él escoge a un... ¿Cómo se llama el que escoge a Pedro? ¿Se acuerdan? Nadie se acuerda. Matías. La mayoría no se acuerda. Se habla de Matías. Nunca se puede saber nada de Matías. Por eso que cuando alguien diga, yo te voy a dedicar, te voy a vivir como pastor, no, eso es antibíblico. Dios tiene que darte un llamado. Dios es el que pone. ¿Ok? Por eso que Jesús mismo, presten atención, Jesús mismo se le reveló más adelante a Pablo. Para ser apóstol, presten atención, para ser apóstol hay un requisito que se tiene que cumplir. Uno de ellos era haber presenciado a Jesús en la tierra. Y ninguno de los apóstoles de este tiempo lo ha hecho, desde ya que han descartado todo. Pero Pablo sí, a Pablo se le presentó, cuando él estuvo en la tierra, Pablo fue derribado de su caballo. Pablo se le presentó, por eso que Pablo es el sucesor de Judas. No hay más apóstoles, solamente hay 12 apóstoles. Apocalipsis termina, ¿no? Están los nombres de los 12 apóstoles en la ciudad. 12, no hay más. El apóstol de los gentiles es Pablo, es nuestro apóstol. No hay más apóstoles. Y no importa qué vuelta lo dé mucha gente. La Biblia no dice otra cosa. Sigamos. Me quedé en el verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que se han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Mira, aquí viene la característica. Que tenía que haber estado con ellos para ser apóstol. Comenzando desde cuándo, desde el bautismo de Juan hasta el día de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y se le añadieron a 2, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron, ¿qué dice ahí? Suerte. ¿El Espíritu Santo habló? No habló el Espíritu Santo. La costumbre de los judíos era usar tumín. O sea, no sé si habían leído, David. ¿Sabes qué es tumín? ¿Leído? Los judíos, cuando querían consultar a Jehová, los reyes incluso, cuando querían preguntar a Dios, tenían 2 piedras, Urim y Tumín, 2 piedras, y echaban suerte. Si caía una, era que sí; si caía la otra, era que no. Y así los trabajaban. Lo mismo hicieron los apóstoles, pero esa no era la voluntad de Dios. El Espíritu Santo famoso habló. Ellos dicen que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Porque la suerte era José o Matías. Y cayó Matías.
y lo escogieron y se equivocaron. Y fue contado con los 11 apóstoles. Bien, avanzamos. Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué es Pentecostés? ¿Alguien me puede decir qué es Pentecostés? A ver, hermana Débora, ¿qué es Pentecostés? Pentecostés significa 50. Era una fiesta, o llamada la fiesta de la semana, o de la cosecha. Era la fiesta judía, la fiesta de la cosecha, que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso se llamaba 50, Pentecostés. Después de la Pascua, 50 días después se celebra esta fiesta. Hasta el día de hoy la celebran. Ese es Pentecostés, era una fiesta judía. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Repite en el capítulo 2, estaban todos unánimes juntos. Ese era, hermanos, el parámetro de la iglesia. Por eso que la iglesia creció, porque juntos pueden crecer, separados no se puede. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿De dónde vino? Del cielo, porque el Espíritu Santo estaba allá arriba con el Padre. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Pregunto, ¿qué lenguas eran? Pregunta, ¿cuántos tipos de lenguas existen? A ver, Nancy, ¿cuántos tipos de lenguas existen según la Biblia? Edith, ¿cuántos tipos de lenguas existen? Uno es la lengua humana, las lenguas humanas. 2, las lenguas angelicales. Y 3, las lenguas demoníacas. Pregunto, las lenguas que vinieron ahí, ¿qué lenguas fueron? Sí. No. Fueron, escúchame, las lenguas que vinieron sobre ellos fueron lenguas humanas, terrenales. ¿Por qué? Porque cuando las lenguas posaron sobre ellos, ellos empezaron a hablar en los idiomas de las diferentes naciones que estaban ahí. Mucha gente confunde aquí que eran lenguas angelicales. No, fueron lenguas humanas. ¿Para qué? Para que la gente que venía, porque en el Pentecostés venían los judíos de todo el mundo. Los judíos habían sido esparcidos por todo el mundo, y en esa fiesta, era una fiesta importante, venían a Jerusalén y se reunían. Y hablaban ellos ya, como habían pasado años, su idioma, hablaban el idioma extranjero. Y como esos judíos no habían sido testigos de la muerte de Jesucristo, de los milagros de Jesús, no sabían nada de Jesús, porque no había celular, no había televisión, no había internet en ese tiempo, no sabían, no estaban enterados. Entonces era necesario que esa gente, los judíos, de todas las naciones que habían sido partidas, conocieran lo que había pasado. Por eso que las lenguas que vinieron fueran lenguas normales, como lo vamos a ver más adelante, porque la gente escuchaba que hablaban en su... Mira, vamos a ver, ya, sigamos. ¿Dónde me quedé? Ya, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. La gente se juntó porque la casa retumbó, el poder de Dios hizo temblar el templo, así como un terremoto. Y estaban confusos porque cada uno, mira, cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, no eran lenguas angelicales, eran lenguas humanas. Y eso lo han experimentado varios hombres. A veces van a predicar a otras naciones y ponen un traductor. Pero llega un momento que el Espíritu Santo te toma y tú empiezas a hablar en el idioma sin traductor. Eso ha pasado con el fundador del movimiento misionero mundial, el reverendo Ortiz. Cuando le llevaron a predicar a Japón, tenía su traductor. Había una cantidad de gente. Por primera vez el movimiento entró a Japón y empezó a predicar. Ortiz era extraordinario, para mí uno de los mejores predicadores. Conoce Biblia extraordinariamente, pero le limitaba su traductor. Hasta que estaba un cuarto de prédica, cuando de repente él empezó a hablar japonés, su traductor lo quedó mirando y la gente le quedó mirando.
Y él no se dio cuenta, y él seguía predicando, y cuando él hace el llamado, pasaron en cantidad de gente, se convirtieron en Japón. ¿Por qué? Porque en la lengua que vino sobre el Espíritu Santo te hace hablar en otro idioma. Y eso es lo que dice aquí la Biblia, o sea que se cumple, es cierto lo que dice la Biblia. Entonces tenemos que, por eso que sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. Lo primero que debe buscar un cristiano, antes de que no, que yo quiero ser el cantor, yo quiero ser el tecladista, que yo quiero ser el pastor, busquemos el Espíritu Santo primero. La gente quiere cargo, quiere talento, no, busque el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no va a hacer usted nada. Sigamos. ¿Qué más? Yo me quedé en verso 6, verso 7. Y estando atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos saludar nosotros cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Mira la gente que estaba, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, en Cirene, etc. Un montón de gente de diferentes partes del mundo, y ellos lo entendían las lenguas que hablaban. Cretenses, árabes, imagínense, el árabe es un idioma bastante complejo. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es eso lo que hace el Espíritu Santo. Y estaban todos atónitos y perplejos. Aquí hay una cosa que tenemos que sacar. Los testigos de Jehová usan esto. Los testigos de Jehová no creen en las lenguas angelicales. Ellos sacan, no, por si acaso, y ellos avergüenzan mucho al evangélico diciendo, las lenguas que se hablan ahí fueron angelicales o fueron lenguas humanas. Y muchos cristianos no saben, dicen lenguas angelicales, eran lenguas humanas, pero sí hay lenguas angelicales. El Señor Jesucristo habló lenguas, Él dijo, Efata, Talita Kumi, habló lenguas. O sea, las lenguas es algo que en la Biblia los testigos de Jehová no quieren admitir eso. Pero bueno, vamos, continuamos. Más, verso 13, más otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, hora tercera. A ver, la hora tercera, Evelina, ¿cuál es la hora tercera? La hora tercera de los judíos. A ver, ¿quién responde? A ver. ¿Se va a dormir el que responde? No. Las 9 de la mañana. Los judíos empiezan su día a las 6. 6 más 3, 9. La hora tercera es las 9. Por eso que cuando dicen la hora de oración, 9 es la hora de usted, porque la gente dice la hora tercera, de la tarde, no. La hora, tiene su hora. La hora de oración. Ya. Continuamos, ¿dónde me quedé? 15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, porque es la hora tercera del día. Más, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, dice, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es lo que estaban haciendo. ¿Qué es profetizar? Pregunta, ¿qué es profetizar? ¿Ah? Eso es profecía. ¿Qué es profetizar? Imagínense que alguien que me habla de evangelio. ¿Qué es profetizar? 20 años en la iglesia no tiene que profetizar. Pero mira, son cosas sencillas que a veces no sabemos responder. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Tan sencillo. Profetizar es hablar la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo los que habían recibido la lengua? Estaban hablando la palabra de Dios. Por eso que Pedro dice, y ellos profetizarán. Dice. Profetizar no es hablar del futuro, profetizar es hablar la palabra de Dios. ¿Ya? Profecías son los eventos futuros, pero no lo confundas. Profetizar es hablar palabra de Dios.
Y vuestros jóvenes estarán diciendo que también soñarán sueños ya. A ver, verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo es lo que va a pasar. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Pregunta, ¿eso ha pasado o no ha pasado? El eclipse, por ejemplo. La luna en sangre también ha pasado. Es un fenómeno sobrenatural que pasa. Y dice, antes que venga el día del Señor grande se manifiesta. Verso 21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, eso tiene un significado. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No quiere decir que, bueno, el Señor perdóname y ya no va, el Señor ya me perdona y me lleva al cielo. Cuando se habla de invocar el nombre del Señor, está diciendo aquel que busca a Dios, aquel que busca el rostro de Dios, aquel que está orando, aquel que está ayunando, aquel que se mete a Dios, aquel que obedece la palabra. Implica muchas cosas invocar el nombre del Señor. ¿Ya? Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varones. Mira, Pedro era rústico, él había sido pescador, no había ido a la escuela, pero sin embargo predicó como nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en Pedro y él empezó a decir cosas que hasta el mismo Pedro se sorprendió, porque cuando el Espíritu Santo está en ti, todas las cosas suceden. Bien, dice, mira, Pedro dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque la muerte no podía retener al Señor. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades. Hades significa infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Quiere decir que Jesús no iba a quedar en el infierno. Me hiciste conocer los caminos de la vida y me llenaste de gozo con tu presencia. Y Pedro empieza a hablar de una manera extraordinaria, porque el Espíritu Santo estaba dentro de él. Verso 31. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos, porque Jesús se le apareció a más de 500 personas cuando él resucitó. Dice, así que exaltando por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Está hablando de la profecía que iba a acontecer. Eso va a acontecer en la segunda venida. Verso 36. Ya estamos, a ver, ¿cómo está el ánimo? 5 de la mañana. Ya dan o dan. Ya son las 4, ¿no? Ya ahí lo vamos a dejar, ¿ya? Bueno, ya pasamos a la cuarta vigilia, estamos en la cuarta vigilia, para que se vayan a descansar. Bueno, nosotros vamos a continuar en la noche, estos días vamos a empezar a hablar de la iglesia primitiva, cómo era, las características, ya para que ustedes hagamos lo que hacía la iglesia primitiva, no estemos como este tiempo, con sueño, queriendo seguirse antes del tiempo ya. A ver. No. Barrabás era un asesino. Se llamaba Barrabás, era un celote. O sea, había matado a varias personas. Barrabás fue soltado. Hay una película de Barrabás que lo ven a Barrabás como el bueno. Pero las películas son películas. La Biblia no dice que Barrabás fue bueno. La Biblia dice que era un celote, era un asesino. No. Tengan cuidado con todas las cosas que ven en la televisión. Por Barrabás yo subía por todo el mundo. Exacto. No todo lo que está en internet, no todo lo que está en... Tiene que ir a la fuente. La fuente es la Biblia. ¿Ok? Bien, ahí lo vamos a dejar, hermanitos. Ya lo veo, ya están frustrados, quieren descansar.
No se olviden, hermanos, por favor, los que van a ir a Casma, 5 de la tarde empieza, si no, el lunes tenemos el aire libre. Vamos a ponernos en pie, vamos a hacer una oración de agradecimiento y con eso entregamos la vigilia para que se vayan a casa. Son las 4 de la mañana. Pero, vamos a orar. Cierre su rodilla.